La revolución de Leo no es un acontecimiento visible en la superficie de los días, sino un estallido interior que se eleva desde lo más profundo de su esencia hasta abrazar todo el horizonte. Nace en el corazón de fuego que lo gobierna, en la fuerza ardiente del sol que lo impulsa a desafiar la quietud, a romper los moldes que lo encadenan, a encender una luz que no se apaga aunque todo alrededor permanezca en sombras. Su revolución es la afirmación del espíritu sobre la inercia, la proclamación de la vida frente a la resignación, la certeza de que la grandeza no se implora ni se mendiga, sino que se despierta con el rugido de la voluntad. El universo conoce bien la intensidad de esta transformación, porque cuando Leo se levanta, la rueda zodiacal entera siente el temblor. Allí donde hubo silencio, brota una voz clara, donde la apatía reinaba, estalla una fuerza magnética que arrastra y levanta a los demás. La revolución de Leo no busca derribar por odio, sino por creación, no aniquila para reinar sobre ruinas, sino que incendia para purificar y abrir espacio a lo nuevo. Es un fuego que consume la mentira, la mediocridad y la sumisión, pero que ilumina con un resplandor que guía, que inspira y que recuerda a cada ser la grandeza latente en su propio interior. Este impulso no nace de la ambición vana, sino de un mandato solar, de una conciencia profunda de que el mundo necesita líderes que no teman brillar, que no escondan su luz bajo la timidez o el conformismo. La revolución de Leo es la rebelión contra la indiferencia, la batalla contra el miedo a sobresalir, el juramento de que la dignidad personal no se negocia y que la autenticidad es la más pura forma de victoria. En su avance, Leo arrastra consigo un ejército de convicciones, un séquito de sueños indomables, una cohorte de pasiones que no permiten retroceder. Los antiguos lo sabían cuando lo nombraron rey de la selva, porque el rugido no es solo un sonido, sino un símbolo, la voz que marca territorio, que defiende lo sagrado, que declara con poder que ha llegado el momento de ocupar el lugar que corresponde. Su revolución no es contra el mundo exterior, sino contra todo aquello que intente sofocar su esencia. Es el combate eterno contra la duda, contra el conformismo que adormece, contra los grilletes invisibles que los demás imponen con sus juicios. Cada revolución de Leo se siente como un amanecer. No importa cuántas noches hayan caído, ni cuántos inviernos hayan enfriado la esperanza, siempre habrá un instante en que el sol irrumpa con fuerza renovada y disuelva las sombras. Ese instante es Leo en su máxima expresión, un estallido de vida que recuerda al universo que el calor del fuego siempre renace, que la corona del sol no conoce derrota, que la chispa de lo divino arde en lo humano con la fuerza de un destino inquebrantable. Los demás signos miran esa revolución con asombro. Algunos la temen, porque saben que nadie puede esconderse cuando el sol revela lo oculto. Otros la siguen, porque intuyen que en esa llama hay un camino hacia la grandeza compartida. Y otros la desafían, sin comprender que oponerse al fuego es arriesgarse a ser transformado por él. En todos, sin embargo, deja huella, una invitación a despertar, a recordar que cada alma tiene su propio trono interior que debe reclamar. El viaje de Leo en su revolución no termina nunca, porque es un ciclo que se repite, cada vez más intenso, cada vez más alto. Es la danza solar que lo impulsa a reinventarse, a crecer más allá de las heridas, a construir reinos en el presente que antes solo existían en su imaginación. Su revolución es también un acto de amor, porque el fuego que enciende en sí mismo no lo guarda en silencio, sino que lo comparte con el mundo, como quien ofrece calor en la noche o como quien enciende antorchas para que nadie se pierda en el camino. La revolución de Leo es, en el fondo, la certeza de que la vida merece ser vivida con grandeza, que cada gesto puede ser un acto de nobleza, que cada palabra puede ser un decreto de creación. Es la prueba de que el sol no pide permiso para brillar, que la llama no se disculpa por existir, que el corazón late para expandirse y no para esconderse. Y en ese estallido continuo, en esa fuerza que no cede ante la opresión ni ante la duda, se encuentra el legado inmortal de Leo, ser siempre un despertar, ser siempre un fuego, ser siempre un comienzo que arde con la promesa de lo eterno. La revolución de Leo no solo se manifiesta en el exterior como una llamarada que ilumina el camino, también se forja en el silencio de su interior, allí donde el fuego aprende a contenerse y a madurar antes de estallar en toda su grandeza. Es en ese espacio oculto donde Leo descubre que la verdadera corona no se coloca en la cabeza, sino que arde en el pecho, y que la fuerza no proviene únicamente del rugido, sino también de la calma que antecede a la tormenta. La revolución es tanto un acto de conquista como de autoconocimiento, porque antes de transformar el mundo, Leo transforma sus propias sombras en luz, sus dudas en certezas, sus heridas en cicatrices que se convierten en emblemas de resistencia. No hay revolución sin resistencia, y Leo lo sabe. Por eso su lucha no es solo contra los muros exteriores que intentan limitarlo, sino también contra la tentación de conformarse con poco,
contra la comodidad que amenaza con adormecer su instinto de grandeza. Allí, en esa batalla secreta, el sol que lo rige se convierte en su guía interno, recordándole que cada caída es solo un impulso para levantarse con más poder, que cada traición sufrida es una prueba para reforzar su nobleza, que cada silencio forzado es un campo fértil donde germinará un rugido más fuerte. La revolución de Leo se convierte también en un acto de legado, porque no se trata únicamente de abrir camino para sí mismo, sino de abrir senderos para que otros aprendan a reconocerse. Su fuego no arde en soledad, se multiplica en las miradas que se encienden al sentir su calor, en los corazones que despiertan al contemplar su ejemplo. Así, Leo no solo se alza como guerrero de su destino, sino como guardián del despertar colectivo, como faro que impulsa a los demás a no resignarse a la oscuridad. Su revolución no busca súbditos ni seguidores, sino cómplices de grandeza, almas que aprendan a ser soberanas de sí mismas. En el tejido cósmico, la revolución de Leo representa la fuerza del quinto signo zodiacal, el lugar donde la rueda encuentra la expresión más pura del yo. Allí reside la misión de encender la chispa creadora, de revelar que cada acto humano puede ser arte, que cada decisión puede ser un acto de soberanía personal, que cada encuentro con la vida puede transformarse en una celebración. El sol, su regente, nunca se oculta del todo, siempre retorna, siempre vuelve a recordarle al universo que la luz es invencible y que ninguna sombra puede permanecer eternamente. Esa es la esencia de la revolución leonina, la certeza de que incluso cuando la oscuridad parece triunfar, la aurora es inevitable. En esta visión, la revolución de Leo no es un estallido caótico, sino una coreografía cósmica guiada por la nobleza del corazón. No busca destruir lo que existe, sino transmutarlo, elevarlo, impregnarlo de dignidad y de belleza. Es la alquimia del fuego que no arrasa en vano, sino que purifica para devolver a cada cosa su valor esencial. Así, Leo enseña que la verdadera revolución no consiste en huir del mundo ni en imponerse con violencia, sino en sostener la llama de la autenticidad en medio de la tormenta, en afirmar la vida allí donde otros claudican, en irradiar fuerza aún en los momentos en que el viento sopla en contra. Cada revolución leonina marca un antes y un después en la vida de quien la vive. No es una transformación discreta, sino un renacimiento que cambia la percepción del tiempo, que divide la historia en lo que fue antes del rugido y lo que vino después de él. A partir de esa transformación, el alma de Leo deja atrás las cadenas invisibles que otros le impusieron y comienza a caminar con paso firme hacia su destino. Es en ese momento cuando se entiende que su revolución es también un juramento de eternidad, un pacto con el universo de jamás renunciar a la grandeza, un voto de fidelidad al fuego interior que lo convierte en símbolo de vitalidad y de coraje. La revolución de Leo también tiene un carácter espiritual, pues no solo responde a las demandas terrenales de justicia o libertad, sino que trasciende hacia el reino del alma. Allí, en lo más profundo, Leo se reconoce como un hijo del sol, como un reflejo del fuego divino que ilumina a todos sin hacer distinción. En ese reconocimiento, su revolución se convierte en un acto sagrado, en la expresión de una misión cósmica que lo lleva a ser canal de inspiración, protector de la esperanza y portador de una energía que jamás puede extinguirse. Por todo ello, la revolución de Leo no termina en el instante del triunfo, sino que continúa como un eco que resuena en cada día, en cada acto, en cada mirada que se atreve a brillar con autenticidad. Es la eterna proclamación de que la vida merece ser vivida en plenitud, que el fuego no nació para apagarse y que todo ser humano tiene en su interior la capacidad de transformarse en sol. Allí reside la verdadera inmortalidad de Leo, en ese poder de despertar llamas en los demás, en ese legado de coraje que no se desvanece con el tiempo, sino que se multiplica generación tras generación como una antorcha que nunca se extingue. La revolución de Leo también se expresa en la forma en que redefine el concepto de poder. No se trata únicamente de la fuerza que se impone desde fuera, sino de aquella energía interna que lo hace incorruptible frente a la duda, el miedo y la sombra. El fuego que lo habita no necesita de aplausos para arder, porque su verdadera raíz está en la convicción inquebrantable de que su destino es crear, inspirar y marcar huellas imborrables. Esa comprensión lo eleva por encima de la lucha ordinaria, pues su revolución no es la de quien pelea por sobrevivir, sino la de quien reclama el derecho divino a brillar en plenitud y a convertir la vida en un escenario donde el espíritu se celebra en su máxima expresión. Ese poder no se reduce al instante de gloria, porque Leo sabe que la llama que se enciende demasiado rápido también corre el riesgo de apagarse. Su revolución es paciente y sabia, se alimenta de la constancia, se fortalece con la disciplina que lo sostiene y se proyecta con la confianza de que el tiempo está de su lado.
Como hijo del sol, entiende que la luz siempre regresa, incluso después de la noche más oscura, y por ello no se deja vencer por las pruebas ni por los momentos en que las sombras parecen sofocar su resplandor. Cada obstáculo se convierte en leña para el fuego de su propósito, cada caída en un recordatorio de que su misión no es efímera, sino eterna. El carácter épico de la revolución leonina se manifiesta en su capacidad de desafiar la mediocridad y la indiferencia que muchas veces paralizan al mundo. Donde otros callan por miedo a destacar, Leo se levanta con la certeza de que el brillo no es arrogancia, sino un deber sagrado. La humildad de su revolución no consiste en esconder su luz, sino en comprender que al encenderse también enciende a los demás. Por ello, su fuego es generoso, su rugido es una invitación a que otros recuerden su propia grandeza y su presencia es un recordatorio de que la vida nunca fue diseñada para ser vivida en silencio ni en pequeño. En lo profundo, la revolución de Leo también se alimenta del amor, porque el amor es la materia prima de todo fuego. No es un amor pasivo ni sumiso, sino un amor creador, protector y apasionado, que se manifiesta en el compromiso con sus ideales y en la fidelidad a lo que considera sagrado. Esa energía lo lleva a luchar por la belleza, por la justicia, por la dignidad y por todo aquello que resuene con la vibración de lo eterno. Cada gesto suyo es un acto de amor hacia la vida misma, una declaración de que existir es un privilegio que merece ser celebrado con intensidad y nobleza. La revolución de Leo no se limita a un instante personal, sino que tiene un alcance cósmico. Representa el fuego solar que nunca se extingue y que en el ciclo zodiacal recuerda a la humanidad la importancia de la autoafirmación, de la creatividad y de la valentía. Es un llamado a que cada ser reconozca su propio sol interior y deje de vivir a la sombra del miedo o del juicio ajeno. Esa es la esencia de su revolución, no se trata de dominar a los demás, sino de enseñar con el ejemplo que la vida se engrandece cuando se vive desde el corazón. El aspecto más profundo de esta revolución es que convierte la existencia en arte. Para Leo, no basta con sobrevivir, sino que cada paso debe dejar huella, cada palabra debe tener fuerza, cada acción debe contener un destello de eternidad. No vive en la inercia, porque sabe que el tiempo es demasiado valioso para gastarse en la apatía. Su revolución es la rebelión contra lo gris, contra lo insípido, contra lo vacío, y la afirmación de que cada instante puede transformarse en un acto creador que ennoblece al espíritu. Y aunque muchos miran con recelo la intensidad de esta llama, lo cierto es que la revolución de Leo es también un acto de servicio. El sol no ilumina solo para sí mismo, ilumina para todos, incluso para aquellos que no lo comprenden. Así, Leo entiende que su brillo no es una posesión privada, sino un don cósmico que debe expandirse. En ese gesto radica la verdadera nobleza, en la capacidad de compartir la luz sin exigir nada a cambio, en la fortaleza de sostener la llama aun cuando otros intenten apagarla, en la grandeza de ser coherente con la propia esencia aunque el mundo se oponga. Cada revolución leonina es también un despertar de valentía colectiva. Cuando Leo se levanta, demuestra que la grandeza no es un privilegio de unos pocos, sino un derecho de todos aquellos que se atreven a reconocer su fuego interno. Ese rugido que lo caracteriza resuena en los demás como un recordatorio de que nadie nació para vivir oculto, que cada ser humano tiene una corona invisible esperando ser reclamada, que el universo no premia al que se esconde, sino al que se atreve a manifestar su verdadero esplendor. De este modo, la revolución de Leo trasciende los límites de un signo y se convierte en símbolo universal de la fuerza vital que habita en cada alma. Es la manifestación épica del sol que late en el corazón humano, la promesa de que siempre habrá una chispa capaz de renacer en medio de la oscuridad, la certeza de que el fuego de la vida no puede ser extinguido mientras exista alguien dispuesto a sostenerlo con coraje y amor. Y en ese fuego eterno reside la inmortalidad de su revolución, que jamás termina, que jamás se apaga, que siempre vuelve a comenzar como un amanecer sin fin. La revolución de Leo se despliega también en el terreno invisible de la memoria ancestral. No es solo un fuego que surge en el presente, sino la continuación de una herencia cósmica que conecta con los antiguos mitos solares, con los relatos donde la luz vence siempre a la oscuridad y el héroe se eleva tras las pruebas más arduas. En el corazón de Leo late el recuerdo de todos los pueblos que miraron al sol como a una divinidad inmortal, reconociendo en su resplandor la fuerza que mantiene la vida en movimiento. Esa conexión lo convierte en guardián de un linaje sagrado que trasciende culturas y tiempos, un puente entre lo humano y lo eterno, una encarnación de la energía que no deja de irradiar aunque los siglos pasen. En su revolución hay también un componente de destino, pues el sol que lo rige no conoce retrocesos. La órbita que ilumina marca un camino inevitable hacia la expansión, hacia la autoafirmación, hacia la claridad. Leo no puede negar su naturaleza porque está inscrita en la arquitectura del universo.
Su revolución es un cumplimiento del orden cósmico, un alineamiento con la verdad esencial que lo habita. Esa fuerza lo distingue de otros signos, porque en su lucha no hay una renuncia a lo que es, sino un regreso a lo auténtico, un recordar que la grandeza no se aprende, sino que se revela cuando se derriban los muros de la duda. El proceso revolucionario de Leo no ocurre sin pruebas internas. La lucha contra el ego desmedido, contra la tentación de dominar solo por vanidad, contra la herida que a veces produce la necesidad de reconocimiento, forma parte de su viaje heroico. Pero en esas batallas se templa su carácter y se ennoblece su corazón. Cuando Leo vence esas sombras, su revolución alcanza la pureza de lo luminoso, ya no busca brillar por encima de los demás, sino brillar para que todos recuerden que también poseen su propia chispa. Así, su fuego se convierte en llama compartida, en símbolo de unidad, en recordatorio de que la luz nunca compite, solo expande su presencia. El aire épico de esta revolución también reside en la valentía de levantarse cuando el mundo intenta doblegarlo. Leo no teme al juicio ni al rechazo, porque sabe que los rugidos más poderosos se escuchan incluso en medio de la incomprensión. Esa fuerza lo convierte en ejemplo de resiliencia, en un guerrero que demuestra que las críticas no apagan al fuego, que los obstáculos no detienen al sol, que las tormentas pueden cubrir el cielo pero nunca pueden apagar la estrella que late detrás de las nubes. Cada vez que se alza después de la caída, la revolución de Leo se intensifica, mostrando que la grandeza no consiste en no tropezar, sino en levantarse siempre con más dignidad. Otro aspecto de esta revolución es la creación de un orden propio. Leo no se conforma con transformar lo existente, también construye nuevas estructuras donde la belleza, la nobleza y la verdad se convierten en pilares. Su energía es creadora por naturaleza, y en su revolución plasma obras, ideas, proyectos y caminos que trascienden lo efímero. Así, su legado no se mide solo en victorias momentáneas, sino en todo aquello que permanece, en los símbolos que deja tras de sí, en las huellas que otros seguirán mucho tiempo después. De esta manera, la revolución leonina es también civilizadora, porque aporta luz allí donde hubo confusión, dignidad donde hubo sumisión y grandeza donde reinaba la pequeñez. En su dimensión espiritual, la revolución de Leo es un llamado a la unión con la fuerza divina del corazón. El sol no ilumina con la mente, sino con el calor que emana del centro de su ser. Leo enseña que el verdadero liderazgo no se sostiene en el cálculo frío, sino en la autenticidad ardiente de quien vive lo que predica y arde con lo que ama. Por eso su revolución inspira más allá de las palabras, porque no se basa en teorías, sino en el ejemplo vivo de alguien que se atreve a encenderse por completo. En esa entrega absoluta reside su magnetismo, en ese fuego genuino radica la confianza que despierta en los demás, en esa coherencia se manifiesta su realeza natural. La revolución de Leo también se expande en lo colectivo como un despertar de creatividad. Allí donde llega, rompe con las rutinas apagadas y los moldes que sofocan la inspiración. No tolera que la vida se convierta en repetición sin sentido, y por eso su fuego enciende la imaginación, da impulso al arte, a la expresión, a la invención. Su revolución es también un acto de belleza, porque muestra que la grandeza no es solo poder, sino también creación que eleva el espíritu. En este sentido, Leo no destruye para imponer, sino que transforma para embellecer, para revelar que en la luz de la autenticidad todo lo humano puede ser un reflejo de lo divino. En última instancia, la revolución de Leo es una promesa de eternidad. Es la certeza de que la vida no está destinada a consumirse en lo gris, sino a arder con la intensidad del sol. Cada vez que Leo despierta su fuego, el universo entero recuerda que la grandeza es posible, que la nobleza existe, que la dignidad no puede ser doblegada. Su revolución no es un instante aislado, sino un movimiento perpetuo que atraviesa el tiempo y se repite en cada ser que se atreve a rugir, en cada alma que se atreve a encenderse, en cada corazón que elige expandirse en lugar de apagarse. Allí, en ese fuego eterno que nunca se rinde, reside la victoria más épica de Leo, un triunfo que no se mide en conquistas externas, sino en la certeza de haber honrado la luz que lo habita. La revolución de Leo se manifiesta también en la manera en que desafía el tiempo y se rebela contra la fugacidad. Su fuego no se conforma con ser un instante pasajero de brillo, busca perpetuarse en la memoria, dejar huella en la historia, trascender más allá de lo que dura una vida. La energía solar que lo rige lo conecta con la idea de inmortalidad, con la convicción de que lo que nace del corazón no muere nunca, porque la llama de lo auténtico no puede apagarse. En ese sentido, su revolución es un acto de resistencia contra el olvido, una afirmación de que todo lo vivido con intensidad se transforma en legado, en ejemplo, en inspiración eterna. Ese deseo de trascender no se limita a la gloria personal,
porque Leo entiende que su fuego adquiere sentido al iluminar caminos que otros recorrerán. La revolución no es solamente un rugido de poder, también es un gesto de ofrenda, una entrega del calor que lleva dentro para que otros no se pierdan en la oscuridad. Ese aspecto lo convierte en un signo profundamente generoso en su lucha, porque no se guarda su luz en secreto ni la esconde por temor a ser apagada, al contrario, la expone a un riesgo de ser incomprendido, porque sabe que la luz verdadera se vuelve más fuerte cuando se comparte. Hay en esta revolución un combate silencioso contra las cadenas invisibles que atan a la humanidad. Leo no se limita a derribar muros externos, sino que se enfrenta a los grilletes interiores que nacen del miedo, de la vergüenza, de la costumbre de ocultar la grandeza propia para no incomodar a otros. La llama leonina se rebela contra esa autocensura y proclama que vivir a medias es una traición al espíritu. De ahí que su revolución tenga un matiz profundamente liberador, es el acto de romper las ataduras psicológicas y emocionales que impiden expandirse, es la afirmación de que la vida solo se honra cuando se vive en plenitud y sin máscaras. El carácter épico de esta revolución se percibe en su relación con la soledad. Leo, aunque irradia hacia los demás, también conoce que su fuego se fortalece en los momentos en que se enfrenta a sí mismo sin testigos. En ese silencio descubre que la realeza no depende de coronas visibles, sino de la dignidad con la que se sostiene en pie aun cuando no hay nadie aplaudiendo. Esta parte de su revolución es invisible para muchos, pero es la que lo convierte en un verdadero líder, la capacidad de sostenerse desde adentro, de nutrir su propia llama en la intimidad, de no depender de validaciones externas para recordar quién es. La revolución leonina también se despliega en la capacidad de transformar el dolor en fuerza. El fuego que lo alimenta no niega las heridas, las convierte en combustible. Cada decepción se transforma en enseñanza, cada traición en impulso, cada caída en motivo para levantarse con más poder. En lugar de apagarlo, la adversidad lo enciende, porque Leo ha nacido bajo la lógica solar, cuanto más oscura es la noche, más inevitable resulta el amanecer. Así, su revolución no huye del sufrimiento, lo transfigura en grandeza, demostrando que nada puede quebrar un corazón que late con el ritmo del sol. Un aspecto poco visto de esta revolución es su capacidad de reconciliar opuestos. Leo es fuego, pero un fuego que también sabe contenerse y dar calor en lugar de destruir. Es energía ardiente, pero también estabilidad radiante, porque el sol no arde de manera caótica, sino que sostiene la vida con su constancia. Esa cualidad convierte a su revolución en un equilibrio perfecto entre intensidad y firmeza, entre impulso y continuidad. Donde otros signos pueden perderse en explosiones momentáneas, Leo sabe sostener su llama en el tiempo, convirtiendo su revolución en un faro duradero en lugar de un destello efímero. En el plano más espiritual, la revolución de Leo representa la unión del ser humano con lo divino a través de la conciencia del propio corazón. El sol no es solo un astro que ilumina, es un símbolo de la chispa divina que arde en el interior de cada alma. Leo, al encarnar esa fuerza, recuerda que la revolución más profunda no es la que conquista territorios externos, sino la que despierta la divinidad interior y la manifiesta en actos concretos. Esa revelación convierte su existencia en un templo vivo, en un altar donde la vida misma se celebra como un acto sagrado, en un escenario donde lo humano se eleva a lo eterno. Y en el horizonte final, la revolución de Leo es la afirmación de que la grandeza no es privilegio de unos pocos elegidos, sino una posibilidad latente en todo aquel que se atreva a reconocerse como hijo del sol. Cada rugido, cada gesto, cada paso de Leo es una invitación a despertar, a reclamar la propia soberanía, a vivir con la dignidad de quien sabe que el universo se expande con su luz. Su revolución no termina nunca porque está inscrita en el mismo ciclo del cosmos, repitiéndose con cada amanecer, recordando que la vida es un escenario donde la luz siempre regresa, donde la llama nunca se extingue y donde la eternidad se manifiesta en cada instante vivido con pasión y verdad. La revolución de Leo guarda también un vínculo profundo con la energía de la infancia eterna, con ese impulso vital que se niega a envejecer en espíritu, aunque el tiempo avance sobre el cuerpo. En su fuego late una inocencia indomable que no se rinde al cinismo, una capacidad de maravillarse y de encender la chispa del entusiasmo allí donde la rutina amenaza con marchitar la existencia. Esa dimensión de su revolución es silenciosa pero poderosa, porque desafía al desgaste de la costumbre y a la rigidez de lo establecido. Leo se rebela contra la idea de que la vida debe ser únicamente resistencia o resignación, y con su ardor recuerda que el juego, la risa y la creatividad son también actos revolucionarios, porque reafirman que la esencia humana es creación y alegría, no mera supervivencia. Este fuego, que otros ven como una exaltación de orgullo, en realidad es la expresión de un principio solar que no sabe apagarse. Su revolución no es un estallido aislado,
sino la continuidad de un pulso universal que late con la misma fuerza en las estrellas y en los corazones. Leo representa la certeza de que el espíritu humano nunca está condenado a la sombra, porque siempre hay un rastro de luz interior que espera ser reconocido. Esta certeza convierte a su revolución en un acto de fe en la vida, en la confianza de que incluso los ciclos más oscuros terminan abriéndose hacia la claridad. La revolución leonina también es el arte de transformar lo ordinario en extraordinario. Donde otros ven rutina, Leo descubre oportunidad para brillar; donde otros perciben límites, Leo reconoce escenarios para desplegar su grandeza. Esa capacidad de otorgar dignidad a cada instante es en sí misma una forma de liberación, porque rompe con la esclavitud de lo común y revela que cada ser humano tiene el derecho de vivir su existencia como si fuese un relato épico. Su fuego convierte cada acción en un gesto heroico, cada palabra en un decreto creador, cada mirada en una chispa capaz de encender a los demás. Otro aspecto que alimenta su revolución es la lealtad. Leo no solo se levanta por sí mismo, también lo hace por quienes ama y por aquello que considera sagrado. Su fuego se enciende con más fuerza cuando protege lo que le es valioso, y en ese compromiso muestra que su revolución no es únicamente individual, sino también colectiva. No tolera la injusticia ni la traición, porque sabe que el sol no brilla de forma selectiva, ilumina a todos, y en esa universalidad encuentra la razón de su lucha. Así, su revolución se convierte en un escudo ardiente que defiende a quienes no tienen voz, en un estandarte que se levanta por la dignidad de lo humano. La grandeza de esta revolución radica también en su carácter transformador frente al miedo. Mientras muchos se paralizan ante la posibilidad de fracasar, Leo se eleva sobre la incertidumbre porque su naturaleza le impide renunciar a la acción. Su fuego interior es más fuerte que cualquier temor, y esa valentía lo convierte en catalizador de cambio. Su revolución enseña que el coraje no significa ausencia de miedo, sino la capacidad de avanzar con el corazón encendido a pesar de él. Cada paso que da abre caminos para otros, porque demuestra que la grandeza es posible cuando el espíritu se atreve a desafiar la inercia. La dimensión espiritual de esta revolución no se limita a la conciencia de la propia luz, sino que se extiende a la misión de despertar la luz en los demás. Leo es recordatorio de que cada alma es un pequeño sol en potencia, y al desplegar su fuego invita a que cada ser reconozca su propio poder creador. En esa transmisión radica su carácter épico, no se conforma con ser protagonista de su propia vida, sino que se convierte en detonante de grandeza colectiva. Su revolución tiene la capacidad de multiplicarse, porque cada chispa que enciende en otros corazones se transforma en una cadena de fuegos que desafía cualquier oscuridad. El aspecto más silencioso pero no menos esencial de esta revolución se encuentra en la forma en que Leo transforma la vulnerabilidad en fuerza. Aunque su rugido parezca invulnerable, la verdad es que conoce el peso de la soledad, la herida de la incomprensión y el dolor de no ser reconocido. Pero lejos de doblegarlo, estas experiencias se convierten en templos donde su fuego se hace más puro. Su revolución consiste en demostrar que incluso con cicatrices se puede brillar, que las heridas no son vergüenza sino pruebas superadas, que la grandeza se mide no por la ausencia de dolor, sino por la capacidad de convertirlo en coraje. En su máxima expresión, la revolución de Leo es un canto al destino. No se limita a reclamar poder, sino que afirma la verdad de que cada vida tiene un propósito y que honrarlo es un deber sagrado. Por eso su fuego no se conforma con vivir en la sombra de los sueños no cumplidos, sino que exige desplegar el potencial hasta sus últimas consecuencias. Es una revolución que proclama que la vida no debe vivirse como una sombra de lo que pudo ser, sino como un sol que arde en plenitud. Esa es su grandeza más épica, recordarle al universo que la luz no se negocia, que el fuego no pide permiso y que el alma que se atreve a brillar jamás será vencida. La revolución de Leo no solo es un movimiento de fuego que arrasa y renueva, también es un despertar de conciencia que toca lo más profundo del alma. Su fuerza no radica únicamente en la expansión visible de la luz, sino en el poder interno de encender lo dormido y devolver al espíritu la certeza de su grandeza. Allí donde otros signos se pierden en dudas o en caminos inciertos, Leo se alza con la convicción de que todo lo que existe debe ser vivido con plenitud. Su revolución no es únicamente personal ni territorial, es una vibración cósmica que recuerda a la humanidad que cada vida tiene un propósito y que renunciar a él es traicionar el fuego que la habita. En esa vibración se esconde un poder poco explorado, el de la palabra ardiente que da forma a la realidad. Leo no se limita a brillar en silencio, sino que convierte su voz en decreto, su rugido en mandato y su expresión en creación. La revolución se amplifica cuando comprende que la voz es un vehículo de energía solar, capaz de transformar el entorno y de inspirar movimientos colectivos.
Su palabra es llama, y en ella radica la magia de arrastrar corazones, de levantar espíritus abatidos, de incendiar pasiones dormidas. El lenguaje se convierte en herramienta de fuego, en antorcha que no solo ilumina sino que también guía. Otro aspecto de esta revolución se manifiesta en la relación que Leo establece con el tiempo. Su fuego interior no se conforma con vivir en la inmediatez, busca proyectarse hacia el futuro como una herencia luminosa. Cada acto revolucionario está cargado de intención de permanencia, porque sabe que lo que nace del corazón no debe disolverse en el olvido. Así, la revolución leonina no es una llamarada breve, sino una construcción de eternidad que se eleva sobre el paso de los días. Leo entiende que no lucha solo por su presente, sino por sembrar semillas de grandeza que florecerán en generaciones futuras. La dimensión épica de esta revolución se refleja también en la forma en que Leo enfrenta la oscuridad del mundo. No huye del caos ni se esconde ante lo incierto, lo desafía con la certeza de que incluso el fuego más pequeño puede imponerse a la sombra más densa. Su revolución es una resistencia luminosa contra todo lo que degrada, contra la mentira, contra la mediocridad, contra la cobardía que pretende silenciar lo auténtico. Leo se convierte en faro que no titubea, en guardián de lo verdadero, en soldado del espíritu que sostiene su llama aún en las batallas más largas. Y en esa resistencia se convierte en símbolo de esperanza, porque enseña que la oscuridad nunca es definitiva. La revolución leonina posee además una cualidad profundamente creativa, porque no se limita a derribar lo viejo, sino que engendra formas nuevas de existencia. En su fuego late la chispa del arte, de la invención, de la expresión genuina que transforma la vida en obra maestra. La revolución se convierte en un escenario donde todo puede ser recreado bajo el sello del alma, donde la belleza y la grandeza se imponen sobre lo gris y lo rutinario. Ese impulso creador es una forma de rebelión contra lo estático, contra lo que oprime, contra lo que impide florecer. Leo no solo destruye cadenas, también abre alas. Otro matiz de su revolución es la manera en que convierte la vulnerabilidad en realeza. Leo conoce el peso de las heridas y el dolor de no ser comprendido, pero en lugar de ocultar esas marcas, las transforma en símbolos de victoria. Cada cicatriz es un recordatorio de que el fuego ha sobrevivido, de que la llama se ha mantenido encendida a pesar de los vientos contrarios. Esa capacidad de sublimar el dolor en fuerza lo convierte en un líder que inspira, porque enseña que no se necesita perfección para brillar, solo autenticidad y coraje para no apagarse. En esta transmutación reside uno de los aspectos más heroicos de su revolución, demostrar que incluso lo roto puede resplandecer como oro bajo la luz del sol. En la visión astrológica más profunda, la revolución de Leo simboliza el triunfo del yo esencial sobre las máscaras impuestas. El sol, que nunca retrocede ni duda en su recorrido, es su guía permanente. Esa constancia se refleja en el alma de Leo, que aún entre caídas conserva la certeza de que la luz regresará. La revolución es, entonces, una danza cósmica entre el yo humano y la chispa divina, un recordatorio de que el destino no es someterse, sino manifestar plenamente lo que uno es. El espíritu leonino no se conforma con sobrevivir en silencio, porque su misión es demostrar que la vida es un escenario donde el alma debe rugir sin miedo. La esencia motivadora de esta revolución reside en que no busca el aplauso fácil ni el reconocimiento superficial, sino el despertar auténtico del fuego interno. Leo sabe que brillar es un deber, no un capricho, porque cuando uno se apaga, priva al mundo de la luz que vino a entregar. Por eso su revolución es también un acto de responsabilidad cósmica, un pacto con el universo de jamás renunciar a la llama interior. Y en ese pacto, Leo se convierte en símbolo eterno de coraje, en eco del sol que todos los días recuerda a la vida que la luz es invencible y que ninguna sombra puede extinguir lo que ha nacido para brillar. La revolución de Leo no termina en su propia historia, porque cada rugido deja huellas que otros pueden seguir. Es la chispa que enciende hogueras, el amanecer que se multiplica en horizontes lejanos, el fuego que se expande sin perder fuerza. En ella se manifiesta la eternidad del espíritu humano, la certeza de que siempre habrá un sol dispuesto a levantarse, incluso cuando todo parece perdido. Ese es el legado inmortal de la revolución leonina, una llama que arde sin rendirse, una verdad que no se apaga, una grandeza que inspira a recordar que vivir es un acto sagrado y que brillar es el destino inquebrantable de toda alma que se atreve a despertar. La revolución leonina también se nutre de una dimensión espiritual que muchas veces pasa inadvertida. No se trata únicamente de una expresión visible de orgullo, fortaleza o presencia, sino de un puente directo con el sol como principio vital. Allí donde otros signos buscan su esencia en lo profundo de la sombra, Leo la encuentra en el esplendor, en esa energía central que todo lo sostiene.
El sol no pide permiso para brillar, simplemente lo hace porque es su naturaleza, y en esa misma ley se mueve el alma leonina. Existir ya es un acto revolucionario porque recuerda al mundo que el fuego de la vida no necesita justificación, solo expansión. Esa conexión con lo solar convierte a Leo en guardián de la vitalidad y de la alegría, dos fuerzas que son más revolucionarias de lo que parecen. En tiempos de desesperanza, la capacidad de irradiar entusiasmo, de despertar la risa, de inspirar confianza y de celebrar la vida, se convierte en un acto de resistencia contra la oscuridad. La alegría no es ingenuidad, es un arma luminosa que desarma el miedo y que renueva la fe en los caminos del espíritu. El fuego leonino no se limita a rugir en la batalla, también sabe encender hogueras de esperanza en medio del frío, recordando que la vida está hecha para ser vivida con intensidad, y que incluso los tramos más duros se suavizan bajo la calidez de una llama que no se extingue. La revolución de Leo también se despliega en el terreno de las relaciones humanas. Su presencia no es neutra ni puede pasar desapercibida, porque allí donde aparece, se produce un movimiento, un cambio, una vibración que altera el entorno. A menudo, sin proponérselo, Leo se convierte en espejo para los demás, obligándolos a confrontar sus propias luces y sombras. Quien se acerca al fuego de Leo siente la necesidad de preguntarse por qué teme arder o por qué se ha acostumbrado a vivir apagado. De esta manera, Leo no solo vive su revolución, sino que la expande en otros, enseñándoles que la autenticidad no es un lujo, sino un destino inevitable para quien desea alcanzar su plenitud. En el plano más profundo, esta revolución desafía las cadenas invisibles que atan el espíritu a la mediocridad. Leo percibe que lo más peligroso no es la adversidad, sino la resignación, y por eso su fuego se enciende contra todo lo que reduzca al ser humano a un estado de pequeñez. En esa lucha se enfrenta a la costumbre, a la apatía y al conformismo, fuerzas que pueden ser más destructivas que cualquier enemigo externo. Su misión es recordar que la vida fue hecha para ser grande, que cada alma lleva un sol que no debe apagarse, y que renunciar a esa grandeza es la verdadera derrota. Otro aspecto poco explorado es la relación de Leo con el sacrificio. Si bien su imagen está ligada al brillo, al esplendor y al poder, detrás de ese fuego hay disciplina y entrega. El sol, que nunca deja de ascender y ponerse día tras día, es también un símbolo de constancia y responsabilidad. La revolución leonina no es solo explosión, es también permanencia, es sostener la llama incluso cuando el viento arrecia, es mantenerse en pie cuando el cansancio reclama silencio. Ese sacrificio silencioso es parte de la nobleza de Leo, pues comprende que su luz no le pertenece únicamente a él, sino que también es alimento para quienes lo rodean. La épica de Leo se engrandece aún más cuando entendemos que su revolución no es de violencia, sino de inspiración. No necesita someter con la fuerza, porque su magnetismo natural ejerce una atracción que moviliza corazones y voluntades. Su reino no es impuesto, sino reconocido, su liderazgo no se arranca, se entrega voluntariamente porque quien se acerca a Leo percibe que su fuego es también protección, que su brillo no apaga, sino que invita a brillar junto a él. Esta forma de liderar es una de las revoluciones más profundas que puede existir, porque no busca esclavos ni súbditos, sino compañeros de camino que se atrevan a compartir el resplandor. El misterio más sublime de esta revolución se halla en la manera en que Leo enfrenta su propia vulnerabilidad. En lo profundo de su espíritu sabe que su luz es inmensa, pero también es consciente de que ser visible lo expone a la crítica, a la envidia, a la traición. Y sin embargo, no se esconde. Ese acto de mostrarse en plenitud, aun a riesgo de ser herido, es una de las mayores pruebas de valor. El león que se expone no lo hace por arrogancia, lo hace porque sabe que la grandeza no puede florecer en la oscuridad del ocultamiento. Esa decisión de ser visto y de vivir bajo el ojo del mundo es un sacrificio y una victoria, una forma de declarar que la vulnerabilidad no contradice la fuerza, sino que la engrandece. La motivación que brota de la revolución leonina es clara: vivir intensamente, encender la llama en cada acción, convertir el paso por la vida en una huella luminosa que inspire a otros a hacer lo mismo. Su fuego no permite que la existencia sea un tránsito opaco ni una rutina vacía, exige pasión, exige entrega, exige valor. Así, la revolución de Leo no es solo suya, es un llamado universal, una proclama cósmica que recuerda a toda alma que su destino no es esconderse, sino expandirse. Y en esa expansión se revela la enseñanza más épica, que no hay sombra tan grande que pueda resistir al sol, y que la vida misma es un campo de batalla donde la luz, inevitablemente, siempre triunfa.